Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Si les contáramos lo que estábamos discutiendo afuera del aire... Es el nuevo Emilio, o de la educación de Rousseau. Eso era lo que estábamos discutiendo, sí, Miguel. La nueva Eloísa. Ándale. Ándale, me gusta mucho. Sí. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos observan a través de TV UNAM en el canal 120, en el 20.1 de TV Abierta y por supuesto en www.tv.unam.mx. Gracias a los que han estado haciendo comunidad con nosotros. Hay muchísimos mensajes, hay muchísimos comentarios distintos. Muchos se apasionaron con este tema justamente de las redes sociales. Otras por ahí se fueron al tema de las humanidades y de las ciencias sociales y de lo que tendríamos que estar discutiendo. Por ahí también ya nos llegaron algunos comentarios del tema de Mark Zuckerberg y de muchas otras cosas que están pasando en nuestro país. Por supuesto que hay una indignación que continúa después del tema del Bronco y que no va a detenerse con el tribunal. Y bueno, habrá que seguir haciéndolo visible. No hay que decir, bueno, esto ya pasó, como siempre hay fraude, hay chanfla, hay tranza y nosotros nos seguimos adelante porque ya viene el nuevo escándalo. Creo que en este caso en particular, querido Miguel Ángel, habrá que seguir discutiendo qué pasó con el tribunal. Sí, sigue, la discusión continúa, sobre todo en el INE, los consejeros del INE, que el caso Ciro Murayama, que todavía comenta que los 11,000 y pico de muertos que firmaron para la acreditación del Bronco, pues es un tema grave, ¿no? Un tema bastante grave. Sí, hay una parte de conteo, pero que bueno, ya el tema de los muertos para muchos sí es un tema muy polémico, ¿no? Mira, hay otras discusiones aquí en nuestras redes sociales. Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Nos piden que hablemos, por supuesto, de marihuana y salud. Nos han pedido también que hablemos del tema de Donald Trump y Rusia, que estuvimos discutiendo el día de ayer. También es tema de Siria. De hecho, son estas tres las naciones que están en este momento en esta gran discusión y habrá que seguir analizando este tema. Si quieren volver a escuchar qué fue lo que se platicó con el doctor Moisés Garduño sobre Donald Trump, Siria y Rusia, lo pueden hacer en www.radio.unam.mx, donde tenemos el podcast. Y sin duda, pues ahora sí que regresamos a las raíces de este conflicto tan interesante. Sí. Habrá que ver qué más nos van a plantear los que hacen comunidad con nosotros. Nosotros les planteamos esta nota nacional, a ver qué tanto se indignan y qué les parece. Primer movimiento. Nota nacional. A finales de marzo, Miguel Ángel Mancera dejó su cargo como jefe de gobierno de la Ciudad de México para ocupar el puesto de coordinador nacional del proyecto de gobierno de la coalición por México al Frente. Mancera gobernó desde 2012 y ahora también buscará un escaño en el Senado con el Partido Acción Nacional por la vía plurinominal. Al anunciar su separación del cargo, Miguel Ángel Mancera dijo que durante su gestión tuvo que tomar decisiones que provocaron molestias, pero afirmó que correspondió a un gobierno en la búsqueda del bienestar común. En diversas entrevistas, el exmandatario local ha presumido los proyectos más trascendentes durante su mandato, como la primera Constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, abandonó el cargo con la aprobación más baja para un mandatario capitalino desde que el PRD gobierna la Ciudad de México. Y bueno, hay que hablar, ahorita seguimos discutiendo. Los temas más polémicos durante la gestión de Miguel Ángel Mancera son la inseguridad, la reconstrucción tras los sismos del mes de septiembre, el alza en el boleto del metro, las fotomultas, entre muchísimos otros que han afectado a nuestra ciudad. Después de la renuncia de Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, realizaremos un balance de su mandato, cómo deja la ciudad,
qué tan transparentes son sus cuentas y qué queda de ver. Nos acompaña para este análisis el doctor Álvaro Arreola Ayala. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y un colaborador habitual de Primer Movimiento. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Luisa. ¿Por dónde empezamos la discosión? El análisis. ¿Cómo le entramos? Hay tantas cosas que se podrían comentar sobre el gobierno de Miguel Mancera, pero me gustaría iniciar con lo que tú mencionabas. Miguel Ángel es autor de la primera Constitución, más o menos creo que son tus palabras, o al menos así él se identifica, o él quisiera ser recordado o ser recordado por eso. Sin embargo, hay que decirle que no, que ni en eso hizo bien las cosas. No tiene ninguna responsabilidad, es responsable de otras cosas mal hechas, la integración de la Asamblea, por ejemplo, constituyente, pero hay que recordar que la Constitución o la reforma constitucional para la Ciudad de México fue pactada antes de que él llegara. El Pacto por México, que nació el 2 de diciembre de 2012, si no mal recuerdo, sí, se integraba precisamente como uno de sus objetivos en los acuerdos para la gobernabilidad democrática hacer la reforma del Distrito Federal, sí, en donde se definiría al nuevo nombre o al oficial nombre de la Ciudad de México como capital de la República, y se dotaría de una constitución propia al Distrito Federal. En esto él absolutamente no tuvo nada que ver. O sea, achacárselo como un triunfo político es también igualmente cometer muchos errores como los que hizo. La reforma política del Distrito Federal, como la nueva Constitución, repito, fue un acuerdo pactado entre los tres dirigentes nacionales, tanto el PRI, PAN como PRD, a la vera y en el camino de Enrique Peña Nieto. Este acuerdo, este pacto por México es el que alumbra finalmente lo que después se hizo en la ciudad y que finalmente Mancera no tuvo grandes cosas que hacer. Entonces esto en primer lugar. Hay muchas situaciones en las cuales los que vivimos en la Ciudad de México tendríamos que estar ciertamente extrañados y hasta molestos por lo que nosotros vimos a lo largo de casi 6 años. Pero una de las cosas que sí habría que recordar es de que precisamente hace 100 en Alemania, un sociólogo maravilloso alemán, Max Weber, daba una conferencia a propósito, una invitación de una universidad, y después se recordará esa conferencia como un libro magnífico de Weber llamado El político y el científico. Y yo creo que había que releerlo, y sobre todo para que lo leyeran los políticos profesionales. Y Weber decía algo muy importante, que era una característica deseable para los políticos, que era tener ética de la responsabilidad como ética de la convicción. Y en el caso, por ejemplo, de Mancera, no vemos que ninguna de las dos se cumpla. Es un político que no tiene ningún aliento hacia comportarse con responsabilidad y convicción. Responsabilidad en el mejor de los sentidos, o sea, engañó a una población diciéndole que iba a permanecer hasta que culminara su periodo. Y convicción porque finalmente nunca representó en los casi 6 años que estuvo una opción ideológica, doctrinal, en la cual uno pudiera sentirse seguro más o menos por la toma de decisiones que hacía. O sea, Mancera nunca, con la bandera de ser independiente y con la bandera de no ser militante del PRD, pues hundió a ese partido y hundió a quien lo acompañó. Hoy, como coordinador de un proyecto en donde se está apostando por un gobierno de coalición, que yo creo que no entiende para nada lo que es eso, sí estaría remarcándose que el sentido de responsabilidad y convicción de este político profesional pues está ausente, a pesar de que haya estudiado un doctorado en Derecho. Creo que nunca lo entendió.
Esta cuestión que señalas, Álvaro, justamente él recibe una ciudad que desde 1990, desde diciembre del 97, tiene otros caminos. Muchos de los problemas que ya estaban planteados para construir a la Ciudad de México como un estado, como el estado 32, ¿no? Así es. Que esta parte, digamos, la elección, la intervención del Ejecutivo en la elección del Procurador, en la elección del Secretario de Seguridad, marcaban esta parte. Y la falta de reconocimiento por parte del gobierno federal del costo de la capitalidad, que fue uno de los aspectos que el PRD mantuvo como una bandera legislativa para poder llegar a la constitución de la ciudad. Esta cuestión de lo que tú señalas, construir la constitución, el constituyente, ¿cuáles son los errores principales que tiene? Digamos, es una constitución perfectible, pero ¿hacia dónde va en términos de la ciudad que se gobernó durante casi 6 años y que tuvo problemas con el agua, con la seguridad, con la participación ciudadana, con el tema de los feminicidios, con el tema del narcomenudeo que no se reconoció sino hasta el final del mandato? ¿Cuáles son esos desafíos que tiene la Constitución en términos de un gobierno con muchos errores, como tú lo señalas? El problema el problema es de origen, Miguel Ángel. Yo creo que aquí tenemos que ser responsables, pero sobre todo cuando se trata de proponer, y qué bueno que lo recuerdas, o sea, el deseo de convertir al Distrito Federal en un estado viene desde añejos años. O sea, el fundador de toda esta discusión, tenemos que reconocerle, es Vicente Lombardo Toledano. Vicente Lombardo Toledano, desde los años 60 que participó en el Congreso Federal, ya señalaba la necesidad de convertir al Distrito Federal en un estado, con todos los asegúnes y con todas los derechos y obligaciones a lo que el Pacto Federal señala para otras entidades federativas. No, el problema de la Constitución que se aprobó en el 17, en el caso de la Ciudad de México, tiene que ver mucho sobre todo con el origen y con la forma y mecanismos para poder obtener un documento. O sea, si se recuerda, Mancera apoya la propuesta del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, para integrar a 100 diputados que serán los constituyentes, y de los cuales solamente el 60% fue elegido por voto popular. Los otros 40 fueron dedazos, fueron imposiciones y fueron de esos manifiestos. En cualquier otro país del mundo se sorprendieron y además llegaron hasta el espanto, porque al saber que qué tenía que hacer el presidente de la República con 6 representantes o el jefe de gobierno con 6 representantes en un órgano que tenía que encontrar un documento necesario para tantas situaciones particulares que se tienen en la ciudad. Entonces, el origen de la integración de la Asamblea provoca un gran problema que se verá sobre todo cuando de la discusión iniciada en 15 de septiembre del 16, que se culmina en febrero del 17, vemos cómo los asambleístas tomaron posiciones diferenciadas. Se llegó a consenso en algunas cuestiones trascendentes, ¿no? La inclusión, la democracia participativa, los mecanismos de forma de gobierno, en fin. Yo creo que en esas cuestiones siempre habría que señalar, es un avance, como es un avance el que se pueda en una norma constitucional integrar tanto las normas como las garantías de todos los que vivimos en la Ciudad de México, la protección que tenemos a través de una Constitución. Obviamente que esto va a reforzar un Estado de Derecho. La Constitución en sí misma no sería tema ahorita, pero sí lo que podríamos decir es de que el documento es perfectible como todos, es obvio, pero también es cierto que dejó a un lado algunas cuestiones trascendentales y que solamente imitó con lo que a nivel federal se viene señalando, por ejemplo, en cuanto a el ejercicio ciudadano y democrático. Pero creo que es una de las cosas que menos interesarían, sobre todo al saber que una serie de decisiones que se tomaron amparados por esta Constitución, sobre todo en el terreno de la capitalidad, como tú mencionas, Miguel Ángel, tiene que ver sobre todo con recursos. O sea, es un gobierno que se identifica sobre todo con la necesidad de obtener recursos de todo tipo. Yo creo que sí sería bueno que en algún momento se conocieran, por ejemplo, las diversas auditorías que se hacen regularmente, no solamente por la Federación, sino por las instituciones públicas, sí, para conocer qué tipo de
proyectos, qué tipo de acuerdos, ¿no?, se promovieron desde el gobierno de la Ciudad de México para contratar servicios particulares con universidades públicas en torno a diferentes proyectos que tienen que ver sobre todo con el agua o con la construcción. O sea, yo creo que sí sería muy sano que conociéramos muchos de los contratos que se hicieron a la luz y al amparo del gobierno de la ciudad en diferentes delegaciones, principalmente Iztapalapa, ¿no?, para poder saber exactamente hacia dónde tendió el gobierno en su volcada precipitación a conseguir recursos públicos que se orientaron no sabemos a dónde. Exacto, ¿a dónde se fueron los recursos? Exacto. Ustedes por ejemplo, han sido constantes en una de las grandes trabas, uno de los grandes problemas que ha tenido el gobierno de la ciudad, precisamente con la UNAM, ¿no?, a propósito de la construcción de unos inmuebles en Copilco. Sí, esto sabemos, se tiene el antecedente, por ejemplo, de que Mancera inició sus carreras a través de ser abogado de inmobiliarias. Esto también nos permitiría, pues, también conocer, si se llega al fondo de la cuestión, hasta dónde están involucrados algunas gentes del gobierno de la Ciudad de México en torno a los contratos, repito, con inmobiliarias y con Sedubi. Creo que son formas muy interesantes de poderlas resolver. Y en este sentido, una economía de la Ciudad de México que, por ejemplo, nada más para dar el último dato que es grave, en el presupuesto, en el paquete económico aprobado para 2018, que es el año electoral, como todos sabemos, sí, se incrementaron, se decidió desde la cúpula de la Ciudad de México incrementar los recursos económicos solamente a las delegaciones que están en manos del PRD, del PAN y del PRI, no así las que están en manos de Morena. Este tipo de decisiones, que no tienen nada de extraño frente a lo que hacía el régimen con el partido de Estado en los años 80, 90, sí, es algo que desilusionó a muchos, ¿no? O sea, incrementar, por ejemplo, los recursos para este año electoral a Coajimalpa, Magdalena Contreras en más del casi 50%, y a las del PAN en 29%, o las del PRD en 27%, y en contrario a las de Morena, por ejemplo, en Tláhuac, del 10%, Tlalpan 10%, me parece pues sintomático de lo que se quiso hacer con el dinero y de lo que se deja como herencia en cuanto a liquidación de compromisos políticos. Esto yo creo que es una de las grandes derrotas de Mancera. Sus compromisos políticos parece ser que nunca dejaron de estar confusos, siempre estuvo presente y siempre fue el mejor aliado que pudo tener Enrique Peña Nieto en la Ciudad de México. O sea, su alianza con Peña Nieto se queda plasmada en los hechos concretos. Nunca hubo denuncias, nunca hubo seguimiento a todas las cosas que se hicieron. Pienso en la Casa Blanca, en diferentes atropellos que se sostuvieron por parte de ciertos delegados. Entonces creo que esta alianza política que está documentada en el terreno de los hechos, trajo pues que el PRD, que impulsó a Mancera en el 2012 y que logró, o sea, fue después del 97, después de la competencia que hay en la Ciudad de México, cuando ya no hay un partido dominante hegemónico como el PRI, sí, Mancera llega con más del 60% de los votos, vence a Beatriz Paredes, a Isabel Miranda de Wallace y a Rosario Guerra, sí, con un porcentaje altísimo, ¿no? O sea, de las 12 delegaciones, el PRD ganó 14. Y ahora, en las últimas elecciones del 2015, el PRD se quedó con 5. Esta es una de las cosas trágicas que hereda Mancera al PRD, pero que igualmente no nos podemos dejar de señalar que fue una actividad y un ejercicio gubernamental que estaba dirigido sobre todo a minar, ¿no?, los esfuerzos de una izquierda sólida que desde el 97 había crecido muchísimo en la Ciudad de México, y que yo lo veo como un caballo de Troya en la Ciudad de México, y logró obtener
esa victoria, ¿no? Fue el caballo de Troya que desquició a la izquierda, que desunió, pero que a pesar de todo eso hay una sociedad que de alguna manera está consumida en la tensión hacia las cosas que se pueden hacer en términos democráticos y sigue apoyando a otro organismo como Morena. Sí, y enmarcado ahora en la elección de este año está el tema de la reconstrucción. Digamos, uno de los principales, uno de los primeros logros del gobierno capitalino fue el decreto de la Ley de Participación Ciudadana. Creó herramientas para poder entender un momento de tragedia, de un momento de caída tan fuerte como fue el tema del sismo, y que a pesar de contar con los instrumentos legales para beneficiar a cada uno de estos sectores de la población afectados, como está la ley de discapacitados, la ley de los niños y las niñas, hay una serie de leyes que hubieran podido participarse como herramientas en la reconstrucción, y vemos todavía personas en los camellones. ¿Qué pasa con este aspecto, los instrumentos legales que tuvo a su mano el jefe de gobierno y que nunca lograron capitalizarse en favor de la ciudadanía? ¿Qué pasa ahí? Ahí yo creo que no es más que el efecto indeseable de alguien que solamente procura ver por su persona, por su desarrollo, que no es negativo. Finalmente todos los seres humanos tendremos a ser egoístas en nuestro desarrollo, pero creo que en el caso particular de un jefe de gobierno, de un político profesional, sí, la atención que prestó, o quiero plantearlo así, los sismos del 17 de septiembre de 2017, sí, del 19 de septiembre, perdón, Sí, de sí, sí. 2017, son lo que nunca quiso tener enfrente ni Mancera ni Peña Nieto. Yo creo que el proyecto de Peña Nieto Mancera era hacerlo candidato a la presidencia por el Partido de la Revolución Democrática, y los sismos frustraron completamente esta idea. La emergencia y las formas en las que se ha actuado hasta la fecha siguen siendo rudimentarias, como todos los vemos, y como se ejemplifica en muchos lugares de la ciudad donde todavía hay casas de campaña. Creo que el descuido que se hizo precisamente porque inmolaba su trayectoria hacia la candidatura presidencial, me parece que tiene en las decisiones mal tomadas sus verdaderos efectos. Me explico. O sea, Mancera tuvo la oportunidad de poder conjugar el esfuerzo ciudadano con el interés público. No lo logró hacer. Se creó un organismo para regular, para controlar, para hacer la estadística oportuna, necesaria de los damnificados. ¿Y qué sucedió? A final de cuentas se entrega a un grupo de asambleístas de los partidos que lo llevaron, que firmaron el Pacto por México, repito, y tuvieron que renunciar. Es el caso de la persona que renuncia, Ricardo Becerra, sí, y luego nombra en sustitución de este grupo que tenía credibilidad, que tenía una presencia notable frente a todos los grupos de damnificados, a dos personas que no tienen nada que ver en toda la trayectoria, y uno de ellos, Perló, sí, no pudo ni ser reelecto en el Instituto de Investigaciones Sociales por problemas con la auditoría y por problemas con contratos. Esto es algo de los cuales uno dice, bueno, finalmente se protegen como organización política, se protegen como miembros de una élite política, o simplemente se protegen por ser una mafia. Esta es una de las cosas que interesa mucho discutir en el caso, por ejemplo, de Mancera, hacia dónde quería ir, hacia dónde quería conquistar espacios, ¿sí? Y el sismo le resuelve todo lo contrario. Yo creo que esta es una de las cosas que permitirá precisamente valorar lo que va a hacer. Yo creo que es un político que, ante la frustración de no haber sido candidato a la presidencia, sí, lo que se me antoja es de que es una pieza de cambio que ya no va a ser muy funcional para los intereses del frente que apoya, ni como senador, sino simple y sencillamente estar esperando la oportunidad de ver crecer a los Biscuits, como se le llama, ¿no? Biscuits Obregón, de la cual es socio, ¿sí? O ver crecer a su antigua compañera sentimental como presumible
jefa de gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales. No sabemos exactamente qué es lo que finalmente va a acontecer con él, pero lo que sí es de que deja un fuerte olor a azufre en la Ciudad de México el señor Mancera. A ver, por aquí nos han mandado muchas preguntas, muchos comentarios, queridísimo Álvaro Arreola, y por ahí quizás sería interesante, de todas las cosas que han pasado y que no pasaron en esta ciudad en estos años, si tuviéramos que hacer nuestra lista de los grandes éxitos o quizá de los grandes fracasos, en este caso, ¿cuáles serían para ti los más pertinentes, además de el tema de los recursos, por supuesto, de todo lo que ya has mencionado, como para hacer un recuento, porque están saliendo muchísimos temas en redes? Sí, mira, yo creo que cosas positivas, yo creo que simplemente hay que reconocerlo, porque a pesar de lo mal construido, a pesar de el interés particular de él y de Peña Nieto por controlar la Asamblea Constituyente, yo creo que esta es la parte positiva que se hizo en este gobierno. Yo creo que crear una constitución, y así haya sido, integrada como se integró, de manera terriblemente fracturada, desde su inicio, me parece que la Constitución de la Ciudad de México es un logro que sí hay que reconocer, no a él, sino simplemente los aliados y la élite plutocrática y partidocrática con la cual juega. Yo creo que esto es algo que no podemos desdeñar. Y las partes negativas más importantes, yo creo que para un político profesional la herencia de derrota es lo que más significa. La derrota personal de no ser candidato a la presidencia como siempre lo quiso y como todo su grupo trabajó para ello, hasta por eso la enemistad con Marcelo Ebrard. Pero la derrota electoral que lleva a una organización, la derrota, en términos de imagen crepuscular que tenía el Partido de la Revolución Democrática de la Ciudad de México, la responsabilidad básica y fundamental es de él. El Partido de la Revolución Democrática realmente era la Ciudad de México, ¿sí? Y las derrotas que tienen en 2015, la falta de un interés organizativo por crear y por fortalecer nuevos liderazgos en la Ciudad de México, son responsabilidad de él, ¿sí? Es más, la misma elección de la Asamblea Constituyente, recordemos que solamente fue el 28% a votar. Exacto. Entonces, estas cosas, que son las que se miden en términos profesionales a un político profesional que no está en la disputa por el poder, no es un político. Y entonces, el señor, en la disputa por el poder, fue un fracaso personal y organizativo. Esta es la parte más delicada que yo le diría. Eso que señalas con el tema del egoísmo, digamos que es una afrenta. Él resolvió en spots su visión, la visión que él tenía de un hombre, de un estadista, de un hombre que había convertido su sueño en una ciudad y que echaba por la borda, digamos, tantos años de marchas homosexuales en la Ciudad de México, tantas marchas sobre protesta a los feminicidios, el reconocimiento en los hospitales públicos de atención a las personas con SIDA, la posibilidad de abortar bajo ciertas condiciones en la Ciudad de México, como si no hubiéramos hecho esta ciudad entre todos, con la participación ciudadana de todos. Parecía que todos somos resultado de un sueño que alguien soñó en alguna parte, ¿no? Y esta es una de las cosas que sí tendría que ser abordado por el psiquiatra, que me imagino debe tener al lado, porque finalmente cuántas irresponsabilidades que tienen que ver precisamente con el terreno de la subjetividad y en el terreno de su persona. Yo creo que esto es algo terrible. Bueno, ahora se incrementó la inseguridad, Miguel Ángel, tú lo sabes muy bien, o sea, el número de periodistas que desaparecieron en 2012 con 2017 es enorme, ¿no? Pasó de 17 a 80. Es algo intolerable. Como en la Ciudad de México, en donde se supone que es el ejemplo mayúsculo de la crítica, de la cultura democrática, de la siempre observada clase política desde el periodismo, desde la academia, desde fuera, pues se vino abajo simple y sencillamente porque no tuvo nada que hiciera, no hizo nada que impulsara y fortaleciera estas formas de trabajar como lo hicieron antes
los anteriores jefes de gobierno. Esta es una de las grandes cosas que a muchos acongoja. Sí, creo que es algo que tendremos que recuperar. Si hay una sensación compartida entre algunos de los habitantes de esta ciudad, pues es una de las ciudades más plurales, es este arrepentimiento por haber votado por Miguel Ángel Mancera. Podemos escuchar en ciertas calles, hasta en los callejones, es que ¿por qué votamos por él? Es que casi es nuestra culpa, es lo que nos merecemos por haber votado por este sujeto. Sin embargo, si regresamos un poquito el tiempo y quizá un poquito antes de todo lo que ya ocurrió, querido Álvaro Arreola, sería interesante reflexionar, y también porque estamos en tiempos electorales, si todo lo que pasó en estos años tenía que ver con, digamos, no las promesas, pero por lo menos sí los proyectos que se habían planteado de ciudad antes de que Miguel Ángel Mancera llegara donde llegó, o si nada más, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pensando, por ejemplo, en lo que va a pasar si llega Barrales, o si llega Sheinbaum, o si llega quien tenga que llegar a esta ciudad, que es lo que van las locas aventuras de Mikel Arreola. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podemos leer esta situación? Bueno, si el Tribunal Electoral no nos atiborra de un nuevo candidato independiente que la podría sacar de la manga, digo, pues si sacan, si van a poner en la boleta presidencial los magistrados del Tribunal Electoral al Bronco, bueno, pues no nos espantemos que en la Ciudad de México de repente la Claudia Sheinbaum o alguno de los candidatos de Morena, bueno, sean acusados por cosas en las cuales difícilmente se tendría elementos o hechos en los cuales de responsabilidad. Creo que el fantasma Lula recorre nuestro país. El fantasma Lula me parece que es algo que debiésemos detener y contener desde ya, ¿no? O sea, no podemos aceptar a la propuesta que hace el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación de Bronco, como tampoco podemos a pensar que en lo que la Ciudad de México ha perdido a propósito del gobierno de Mancera, no lo pudiésemos recuperar. Yo creo que hay muchas cosas, por ejemplo, tienes razón cuando uno se pregunta, ¿y por qué voté por este señor? Si la ciudad más grande, una de las ciudades más grandes del mundo, una de las ciudades con mayor carga vehicular del mundo, se va cerrando sus colonias, sus calles, para impedir la circulación vehicular, bueno, esto solamente lo hace alguien que está atrofiado, alguien que está, que una estupidez tras otra no puede soportarse, sobre todo en el terreno de la vialidad. O sea, la Ciudad de México estaba abierta y ustedes pueden ver Patriotismo, Revolución, La Condesa, la Roma, del Valle, todo, bueno, es un caos vial. ¿Por qué? Porque cerraron calles, avenidas de 4 carriles las convirtieron en 2 o en 1, en fin, esto es responsabilidad de alguien, que alguien tomó esa decisión para contratar, descubrámoslo. ¿Quiénes participaron en todas estas remodelaciones? Ayer yo, por ejemplo, veía simple y sencillamente, había más de 150 gente, los conté, de la delegación Benito Juárez, pero que son trabajadores para el gobierno de la Ciudad de México, cerrando solo 2 calles y 1 cuadra, entre Romero de Terreros y Luz Aviñón, se cerraron durante 6 horas, con más de 160 trabajadores, solamente para limpiar árboles de 2 calles. Y anuncian que van a hacer en los próximos días más. O sea, ¿esto qué es? ¿Hay recursos económicos para hacer esto ahorita en un proceso electoral? ¿Con quién se quiere identificar? ¿Es responsabilidad del delegado de Benito Juárez, del Partido Acción Nacional, para concitar la atención y que digan el PAN está haciendo cosas maravillosas y tenemos que votar por él? ¿O es la herencia de Mancera en términos de negociaciones o de negocios inusuales para que los recursos se canalicen a otras cosas? Yo creo que esto es lo que ya sí parecería ser que es insoportable en muchos sentidos, pero creo que finalmente debemos de contener este tipo de situaciones en las cuales no debemos desanimarnos, sobre todo para recuperar lo que la Ciudad de México tiene que ser junto con el resto de la República. Yo creo que son espacios que debemos recuperar todos, desde Tijuana hasta Mérida. Tenemos que recuperar todos estos espacios y creo que va a poder buen camino siempre y cuando el Tribunal Electoral no se interponga. Bueno, porque no lo hace. Bueno, a ver, tenemos por aquí entonces agua,
megaproyectos, constituciones que salieron al revés, temas de movilidad que también nos salieron al revés, temas de traiciones electorales que también nos quedan por ahí. Gina Ramírez nos escribe y nos dice, también se había reclamado a Mancera la represión de muchísimas manifestaciones en distintos momentos. ¿Qué hacemos justamente con el tema de la movilización social y de toda la representación que además esta represión se pudo grabar en una infinidad de videos? No hay manera de decir que esto no pasaba. Sí, pues las manifestaciones sociales, todas, las manifestaciones sociales se fueron acorralando, ¿no? O sea, al manifestante se le convirtió desde aquella estúpida decisión de hacer un estacionamiento para el PRI y el presidente de la República del Zócalo. Sí. Recuerdan ustedes que permitió que se convirtiera en un estacionamiento, en un cajón de estacionamiento para un foro del presidente de la República, sí, hasta lo que hemos visto a lo largo de los años es simple y sencillamente acosar y tratar de obligar a los diferentes movilizaciones, manifestaciones a presentarse siempre durante todo el periodo de Mancera. No hay una manifestación en donde la primera foto que aparece sea de un grupo radical, los supuestos ultras, ¿no?, que pintarrajean, que violentan. Esta siempre fue presentada así. La manifestación en la Ciudad de México siempre fue presentada como violenta. Y yo creo que está muy lejos de haber sido esto. Esto que comenta Luisa, no podemos dejar de entender la ciudad como proyecto, todos los aspectos que ha señalado y que no tienen, que tienen antecedentes que van mucho más allá de Mancera. Pero esta parte, Álvaro, de el gobierno en las delegaciones y el clientelismo que de alguna manera también sostuvo al PRD en sus inicios en la ciudad, como es algo que digamos que está muy en tu competencia, esta parte de los distritos también electorales, que es esta parte que clientelar de Dolores Padierna, de René Bejarano, de René Arce, el Frente Francisco Villa. ¿Cómo se han mostrado las relaciones de poder en una ciudad donde, digamos, hay una parte en que la movilización social a veces está enmarcada en organizaciones que evidentemente son clientelares por su poder organizativo, que en su momento llevó también al gobierno del PRD en la ciudad, que es esta constitución, esta capacidad de construir brigadas ciudadanas, de construir esta cuestión celular que permite una comunicación muy horizontal entre la ciudadanía? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasa en este tema de las delegaciones? Tenemos delegaciones panistas, tenemos priistas. Sí, se ha mostrado una ciudad diversa en ese terreno. ¿Qué ciudad espera después del gobierno de Mancera al nuevo jefe de gobierno, independientemente del signo que sea? ¿Cuál es el juego de fuerzas políticas que tenemos hoy? Mira, yo creo que en principio hay un modelo que se volvió a reimpulsar en el gobierno de Mancera, que es permitirle el hacer y deshacer al PAN y al PRI y al PRD en las delegaciones en las cuales encabezan como gobierno. El clientelismo se fortaleció en buena medida tanto en Gustavo Madero como en Miguel Hidalgo o Benito Juárez, ¿sí? En Iztapalapa no se diga. En Iztapalapa yo creo que ha sido el terreno fértil de la exhibición de las formas de contratación y recursos que se destinan a otros fines. Creo que el problema que tenemos las gentes en la Ciudad de México, o al menos por las formas en que se ha manejado la política local en las delegaciones, es de la aparente, sí, yo creo que esto es lo que también impulsó, que es la aparente competitividad. O sea, se nos quiso, y él estuvo de acuerdo en querer presentar a una serie de delegaciones como la propuesta plural del país por conveniencia personal, repito, todo lo hace en función a su conveniencia personal, y entonces se quiso presentar a la Ciudad de México como un espacio regional, territorial, plural, en donde pueden participar todas las organizaciones políticas. Bueno, hasta el PRI se recuperó en el 2015 con 3 delegaciones. Esto yo creo que es una de las cosas falsas, y no porque no acepte que hay una pluralidad en la Ciudad de México, sino simple y sencillamente porque es arrollador desde hace más de 25 años
y todas las encuestas así lo señalan, que esto es un territorio casi de izquierda. Entonces, no creo que sea benéfico para el futuro de la ciudad el que ingenuamente se crea que tienen todos la posibilidad de alcanzar posiciones. Yo creo que en el terreno electoral, solamente en el terreno electoral, sí va a ser derrotado la posición del PRD. Sí, yo creo que este era el partido que tenía el poder desde el 97. Yo creo que va a ser hecho a un lado. Creo que el PRI sigue siendo minoritario en la Ciudad de México y el PAN todavía conserva, quizá todavía, yo lo pongo en muchas dudas, el territorio de Benito Juárez. Creo que hay otros espacios en los cuales se abren con la perspectiva de otra organización. Claramente creo que Morena va a arrasar en la Ciudad de México. ¿Será? Sí. Sí, en las 30 diputaciones, los 30 distritos en las cuales también esto es una de las cosas, se disminuyeron el número de diputados y distritos, se hizo una reingeniería electoral que de todos modos no creo que vaya a ser impactante. Estoy convencido de que es una ingeniería que no tiene futuro, que va a ganar la organización más sólida, la organización que tiene más credibilidad, sí, en delegaciones clave y sobre todo pues en la jefatura de gobierno. Creo que fueron confundidas las cosas. A mí me parece que el rasgo monumental que puede uno tener como punto final de Mancera es haber preferido su bolsa, su futuro político por el de la ciudad, por el de su organización y por el de todas las demás fuerzas que acompañan. Con esa reflexión final podríamos comenzar a cerrar esta conversación, no sin antes preguntarte, queridísimo Álvaro Arreola, quizá para despedirnos, ¿qué tenemos que atender para estos procesos electorales y qué tenemos que exigir, qué tenemos que buscar? Sabemos, por lo que dices, bueno, a ver, esta parte sólida que tiene Morena, pero nos están escuchando ahora sí que de todo un poco y aquí sabemos que los que hacen comunidad con nosotros, algunos son simpatizantes de Morena, otros no lo son, hay de todo. Sí. ¿Qué buscamos y qué pedimos y qué vamos a exigir para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó con Miguel Ángel Mancera? Pues yo creo que lo que decía del inicio, Luisa, busquemos y exijamos cumplimiento con la responsabilidad y con la convicción. Por un lado, ¿dónde está la propuesta seria, contundente, que reanime las ausencias y que realmente cumpla con las expectativas de la población? Y el otro, la responsabilidad que tiene alguien para querer encabezar un gobierno. Yo creo que ya el país está harto de políticos golondrinos, de políticos que solamente han llevado el juego electoral a enriquecerse de manera personal. Bien. Él y sus amigos. Yo creo que ya está harta este país, ¿no? O sea, y por eso mismo también se podría concluir, por eso mismo la decisión del Tribunal Electoral, que es una de las decisiones más estúpidas que he visto a lo largo de mi observación electoral, no va a impactar en nada. No va a impactar en nada, y porque todavía faltan días y semanas todavía para que caiga ese tipo de decisiones. Recordemos que todavía está la fiscalización y la FEPADE, todavía como dos instancias en donde todavía hasta la misma Zavala puede caer. Creo que sí puede suceder. Creo que estamos al límite. Creo que lo he señalado en alguna ocasión. Creo que este país está al límite. Creo que tenemos y nos lo dicen las encuestas. Mira, todas las encuestas que han sucedido hasta el día lunes, la del Universal, por ejemplo, todas las encuestas sostienen que casi ya el 70% de los ciudadanos que vamos a ir a votar tenemos decidido por quién votar. Por lo tanto, ya los indecisos, que es un sector fuerte de 20%, bueno, pues tendrán a lo mejor en el Bronco una opción, pero no va a modificar para nada lo que haya que hacer ya a partir del 1 de julio.
Me parece que este país se encamina a una nueva ruta, y repito, una nueva ruta que en la Ciudad de México y en el país tendrán que encabezar las mujeres. El 50% de las decisiones del poder estarán a partir de este inicio de gobierno federal y locales en las mujeres, el 50%, ¿no? Cómo se va a integrar el poder legislativo. Y esto yo creo que es la parte más interesante que puede haber para el futuro mexicano. Yo creo que hay que preguntarle más a las mujeres hacia dónde quieren que vaya este país, ¿no? No en el sentido maternal, no en el sentido amoroso, sino simple y sencillamente porque son las que más bien y mejor han definido la cosa pública en los últimos 40, 50 años. Yo creo que hay futuro y creo que no vamos a dejar de reconocer que los errores y las responsabilidades de muchos gobernantes, bueno, pues las tendrán que cubrir el expediente de la historia. Álvaro, tenemos que entender como ciudadanos en la capital del país, en la Ciudad de México, nuestra relación con las alcaldías de manera distinta a la que entendemos, a la que tenemos hoy con las delegaciones. Sí. Tenemos que portarnos de una manera distinta. Hay otro tipo de proceso que debemos mentalizar para saber. Yo creo que no, es más que nada la alcaldía representará un nuevo ejercicio administrativo. Yo creo que el ciudadano común finalmente no va a haber una gran diferencia entre lo que es la delegación y la alcaldía. Lo que sí es cierto es de que la alcaldía representa una alternativa de mayor participación. Sí, es a través de la forma administrativa que se va a tener de nuevo, ¿no? Podrá haber ahora sí que se incrementará la participación, sí, se incrementarán las voces críticas, sí, se dejará de presentarse como una sola decisión la del alcalde o lo que es el delegado, sí, habrá responsabilidades políticas mayores, sí, para todos. Creo que sí, yo creo que es un paso interesante. Tal vez hubiera sido mejor ayuntamientos, pero bueno, creo que lo poco que se puede ganar y lo poco a poco que se está ganando también representa muchos esfuerzos. A escucharte, queridísimo Álvaro Arreola, nos ayuda un poco a reconciliarnos con la realidad y por supuesto a seguir exigiendo y a seguir tratando de analizar todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Te queremos mandar un gran abrazo y agradecerte profundamente por esta conversación. Igualmente están correspondidos. Un abrazo a todos. Y te seguimos en la democracia mexicana, en la asociación presidencial del año 2018, que es elecciones.sociales.unam.mx que coordinas. Sí, y además los invito el día 24, Eso. El día 24 de abril, 2 días después del debate presidencial, tenemos una mesa maravillosa en el Instituto de Investigaciones Sociales de 10 a 2 de la tarde, que va a ser transmitido por YouTube y creo que va a ser muy, muy interesante. Va a estar Jacqueline Pechar, Raúl Trejo, Rubén Aguilar, Francisco José Paoli, Yolanda Meyenberg, Rosa María Mirón, gente que tiene que decirnos algo sobre el debate. Claro. Muy bien, Álvaro, Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro Arreola. Hasta luego. Hasta Bye. pronto. Vámonos con música. Vamos a escuchar de Soko, Diabolamente. Dans tes classeurs de lycée, y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. Dans tes classeurs de lycée, y a du sang et y a des pleurs, les premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite Anne.
tu montes autour des diabolos montes. Quand tu racontes la nuit du dernier été et des tout premiers amants que tu n'as eu qu'en rêvant. Dans tes classeurs de lycée, y a tes rêves et tes secrets, tous ces mots que tu ne dis jamais, des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anna, que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anna. Primer movimiento. Seguimos aquí en Primer Movimiento a las 8 de la mañana con 55 minutos. Muchos anuncios, muchos comentarios también en nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM. Y por supuesto tenemos teléfono que es el 55 36 43 39. Lo que también tenemos aquí en Radio UNAM son producciones que nos proporcionan nuestros queridísimos amigos de producción. Y esto es Ensalmo de Medicina Tradicional Mexicana. Vamos a escucharlo. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Ensalmo. Un ensalmo. Ese puede ser lo contrario de un salmo. ¿Ensalmo? No sé qué sea. Doctor Roberto Campos Navarro. El médico tradicional, sea en África, o sea en América o en Asia, utiliza un elemento curativo fundamental dentro de lo simbólico, que es la palabra. Y la palabra la puede utilizar cualquier curador, sea académico o no académico. Entonces, esta es una gran enseñanza, porque muchas veces a nuestros estudiantes de medicina se les enseña que solamente el medicamento de patente, que solamente la droga, que solamente la intervención quirúrgica es lo único que cura. Cuando nuestra propia palabra, las palabras que decimos, pueden ser curativas, pero también nuestras palabras pueden ser destructivas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los médicos debemos de saber cómo utilizarlas, en qué momento utilizarlas, e incluso un médico inglés recomendaba y decía, en realidad el médico es un medicamento. De alguna manera, entonces, podemos afirmar que estos elementos rituales dentro de la medicina tradicional son importantísimos, pero también la medicina académica tiene esos mismos elementos simbólicos. El uso de la palabra, el uso de ciertos instrumentos que para la gente le parecerían magia. Para la gente el estetoscopio sería un elemento simbólico que tiene el médico, y además los médicos lo saben e incluso se lo ponen alrededor del cuello para andar de blanco. Además el uso de la bata blanca es también un elemento simbólico. Es decir, que los elementos simbólicos se dan en cualquier práctica médica. Roberto Campos Navarro es doctor en antropología médica, además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM. Ensalmo. Ensalmo, pues es de la iglesia, ¿no? Una lectura que viene de la palabra de Dios. Ensalmo, si no, es cuando le hacen algo a la gente que muere, las preparan, ¿no? Como para poderlas enterrarlas o hacerles. Para mí eso es lo que he escuchado. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Ensalmo. El término tiene su origen en la palabra castellana salmo, que a su vez viene del latín salmus,
vocablo que en un principio hacía exclusivamente referencia a los himnos o cánticos hebreos contenidos en el Antiguo Testamento. En la actualidad se conoce como ensalmo tanto a las oraciones que se rezan con fines terapéuticos como a la ceremonia curativa y preventiva en la que dichos rezos desempeñan un papel fundamental. En los Tuxtlas, Veracruz, los ensalmadores ofician esta ceremonia para atender a enfermedades como el mal de ojo y el espanto o susto. Y en las poblaciones chontales de Tabasco, el ensalmo se utiliza para proteger a los niños de males como la envidia, la brujería y el calentamiento de cabeza. Como en muchas otras prácticas culturales, las tradiciones del Viejo y del Nuevo Mundo se fusionaron y reinterpretaron en el ensalmo a raíz del parecido entre las rogaciones, ofrendas y sacrificios de la época prehispánica con los ensalmos que llegaron en boca de los españoles. A través del discurso médico popular, el ensalmo llega hasta nuestros días como un procedimiento psicoterapéutico en el que se atribuye a la palabra el poder de crear un ambiente apropiado para la recuperación de la salud, donde la fe y la disposición del paciente son requisitos fundamentales. La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México Nación Multicultural. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Radio UNAM. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Nueve de la mañana, seguimos aquí en la tercera hora de Primer Movimiento y tenemos que decirles que ayer fue una extraordinaria sesión de educación, ciencia y tecnología para el desarrollo. Y hoy continúan México 2018, los desafíos de la nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios. Hoy tenemos medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad. Lo modera Patricia Dolores Dávila Aranda, va a estar Julia Carabias, Leticia Merino, que estuvo aquí con nosotros hablando de la agenda de medio ambiente 2018. Interesantísimo ese tema. Y el doctor José Sarucán. Hoy las mesas son a las 17:30 horas, abril. Y bueno, tenemos también la mesa Pobreza, Desigualdad Social y Crecimiento Económico, con la moderación de Mario Luis Fuentes Alcalá, Rolando Cordera, Jaime Ross y Norma Sabaniego, hoy a las 12 horas. Y por la tarde, México en el mundo, la política exterior ante un cambio de era, lo modera Angélica Cuellar Vázquez, y estarán Jorge Eduardo Navarrete, Francisco Alba y Bernardo Sepúlveda. A las 17:30 horas, en el auditorio Alfonso Caso, en Ciudad Universitaria. Hay que recordar que los representantes de los candidatos a la presidencia de la República están presentes para participar en la discusión. Claro. Es una discusión donde, justamente como hablaba Álvaro Arreola, la necesidad de vincular al político y al científico es hoy como nunca indispensable. Ahora habrá que preguntar, estas transmisiones se van a, más bien, estas mesas se van a transmitir a través de Radio UNAM.
Están en Radio UNAM. Están en Radio UNAM. Sí. Lo importante también será que se recuperen los audios, no solamente para, digamos, esta versión, entre comillas, de streaming o de transmisión en vivo, sino que realmente se puedan continuar estas discusiones días después y que podamos seguir abonando la discusión, no solamente desde el Primer Movimiento, sino dentro de los muchos espacios que nos ofrece la universidad. Tenemos una unidad móvil de 12 a 2, nuestro programa Prisma RU, que se transmite de 1 a 3, cede 1 hora de su horario para empezar a las 2 de la tarde y concluir a las 3:30. Pues quédense con nosotros. Dados estos anuncios y dicho lo siguiente, nos vamos a Poesía Necesaria. Venga de ahí. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. No sé si les ha ocurrido que están sentados en una cabina de radio o en donde sea que estén sentados y estaban viendo a una persona y de pronto parpadean y es otra persona. Es que no sé si es el caso. Andrés, ¿ya estabas aquí desde el principio y estoy loca o acabas de...? Saludamos a nuestro queridísimo ingeniero en cabina, Andrew Friedman, que además es rockero, se la sabe todas. Y quién sabe cómo hizo un cambio espectacular. De verdad parpadeé y no sé qué fue lo que pasó. Pero me gusta pensar que el poema que vamos a compartir el día de hoy tiene un poco de eso, de cómo el cambio entre luz y oscuridad nos puede demostrar muchísimas cosas y no es tan oscuro el poema, aunque justamente nos habla de la niebla y de los contrastes, querido Miguel Ángel. Vamos a hablar de un autor que a muchos les encanta, a mí me parece que es un autor muy interesante, se llama Forrest Gander. Forrest Gander es un autor, nació en 1953, estadounidense, por supuesto, que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por las traducciones. Es un autor que se traduce, pero que también dialoga mucho con escritores mexicanos que lo han traducido de manera interesantísima. Lean a Forrest Gander a ver qué les parece. Hay bastantes textos en internet. Ojalá que fuera más traducido todavía para que siguiéramos sintiendo esta exploración interesante del lenguaje. Stepping Out the Light, algo así como Saliendo de la Luz, es el poema que vamos a compartir el día de hoy. En la traducción es justamente Dando un paso fuera de la luz, y está acompañado de una canción que por ahí de los años 90 era muy exitosa. O bueno, no lo sé. Era muy exitosa para mí. Se llama Six Underground, de los Sneaker Pimps. Sí. Y bueno, justamente tenía como este paso de lo luminoso al oscuro. A ver qué les parece. Blanqueando los espacios entre cada tronco, la niebla delinea, desde una vasta gama de verde, la silueta de cada pino sobre la ladera. Tal vez es así, solo que todo este tiempo fue oscurecido. ¿Por qué prisa, distracción, niebla? Un pino, un cascanueces que inquiere, algo cambia. Te encuentras a ti mismo en otro mundo al cual no buscabas, donde aquello que ves es que siempre has sido tú los lobos a la puerta. A la izquierda, entornada, entreabierta tu propia puerta. Irrumpes como el desaparecido, te arrancas tu ojo derecho, el que ha ofendido, y tú irrumpes como el gran mentiroso hartándote de tu propia carne, y como un no te irás que tritura tus tendones, roe tu fémur. No puedes dejar de irrumpir, viniendo sobre ti solo, vulnerable, en la privacidad de tu muerte, inclinándote para recoger con un pañuelo una araña aplastada en el piso de la habitación, detectando a medias en tu plexo solar las fuerzas de aquello que aún no puede ser atendido, descubriéndote una vez más, ya habiendo estado dentro de algo, como una ecuación con un resto, un objeto prohibido, un recordatorio de la imposibilidad de conciliación. ¿Con qué? Una vez más, perdónate a ti mismo, dicen, pero después de perdonar lo que has vivido, ¿qué queda? No puedes apartar el sorbo del presente, del constante derrame de las horas, e incluso diferenciar rastros de hormigas corriendo a través de alguna masiva red subterránea de los despedazados restos de una galaxia retroiluminada por un resplandor estelar. Ya es hora de cerrar las puertas, piensas, pero tu rostro está cambiado. Tantas arrugas. Debes de estar ya en la siguiente etapa, en la que comienzas a reconocer tu cuerpo mortal.
ese nexo de tus varios afiances al mundo, como el repositorio de todo aquello que no sabías, aceptaste, humano y no, todo cargado y reactivo, lo cual explica el temblor en tus manos, pues ahora disciernes el cuerpo de tu cuerpo, como una quieta campana colgante que atrapa y concentra cada fantasmal reverberación del ambiente. Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día. Las campañas negativas estimulan decisiones de voto que no se fundamentan solo en argumentos y análisis racionales, sino emocionales. Se trata de estrategias de comunicación política que resalta los defectos del adversario y todo lo negativo que representa el oponente. Las campañas negativas se caracterizan por la simplificación de argumentos y el uso de la tergiversación de hechos que se basa en la narrativa de héroes y villanos, de buenos y malos.
Sí, bueno, lo hemos discutido mucho, querido Miguel Ángel, la construcción de los malos, tanto en nuestro país como en otros procesos electorales que hemos visto alrededor del mundo. Una campaña negativa provoca dramatismo en los electores que prestan más atención a ciertos temas de la contienda electoral en curso y obliga al competidor a utilizar tiempo y recursos en defenderse o contraatacar, dejando al margen justamente lo importante, que son las propuestas. Para hablar sobre las campañas negativas, nos acompaña Ramiro Martínez Gutiérrez. Él es licenciado en Administración de Empresas, egresó de la Ibero con una maestría en Mercadotecnia y en Michigan State University en East Lansing, Michigan, y actualmente es coordinador de la licenciatura en Mercadotecnia en la Ibero. Buenos días, ¿Qué tal? Ramiro. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, Ramiro, fíjate que Miguel Ángel y yo no podíamos dormir esta madrugada, eran las 3 de la mañana y teníamos mucho miedo de lo que iba a pasar. Eran 3:28. ¿Por qué miedo? No sé si ya habrás visto por ahí, por supuesto, este spot del PRI donde dicen, no, es que tengo mucho miedo, ¿qué va a pasar cuando el PG sea presidente? No, va a ser tan inseguro y tan horrible el mundo. Esta como una de las muchísimas representaciones de campañas negativas que tenemos en los últimos días. Así es, sí. Pues la verdad no lo he visto, pero pues no me Dichoso extraña para nada que haya este tipo de campañas, ya es muy común hoy en día. A ver, ¿qué son estas campañas y por qué funcionan tan bien? Bueno, funcionan, es como todo, ¿no? Funcionan bien cuando están bien hechas, cuando están bien diseñadas, ¿no? No sirven cuando hay calumnias, cuando pueden ser contraproducentes, cuando inventas acerca del adversario. Pero sí llegan a funcionar muy bien cuando hay bases, hechos, cuando está documentada, cuando es creíble, ¿no? El tono tiene mucho que ver, o sea, cuando no te alejas de la realidad, cuando aportas evidencia, ¿no? Cuando tú tomas en cuenta todo esto funcionan, pero si nada más lo haces por atacar al otro, se te puede revertir de una manera espantosa. Uh-huh. ¿En qué tipo, si hiciéramos una especie de clasificación con todo esto que estás comentando, Ramiro? Sí. Digamos, hay unas campañas de desprestigio que se dirigen hacia la figura central, otro Exacto. al equipo, Así otro a figuras de la vida personal, pero es. otro que también señalas como un eje fundamental es presentar evidencia, digamos, que sostener la campaña en una investigación, digamos. Así que no sé, en el caso de Anaya, por ejemplo, se han tratado de poner en evidencia supuestos de lavado de dinero, ¿no? En el caso de López Obrador, por ejemplo, este spot que no has visto, pero que empieza diciendo, uno de ellos dice, ¿ya escuchó lo que dijo López Obrador? ¿Y ahora qué dijo? No, pues que no sé qué tanto, o sea, digamos que la información es muy imprecisa, está sostenida en dichos. Sí. ¿Cómo clasificamos estas visiones para tratar de orientar un poco a los radioescuchas a diferenciar estos aspectos? Sí, pues hay campañas de ataque que es pues irte contra todo, ¿no? De plano contra el adversario, tratar de hacerlo pedazos. Puede ser nada más hablando de algo particular que haya hecho o de muchas cosas, sobre todo cuando es muy vulnerable. Uh-huh. También hay campañas de contraste, cuando tú dices, bueno, pues esta persona dice que va a hacer esto, pero yo voy a hacer esto y esto y esto, ¿no? Cuando te comparas, ¿no? Como la publicidad comparativa que tiene mucho éxito en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues esas son las dos grandes divisiones, ¿no? Y dentro del ataque, pues están las que ustedes ya comentaron, que es sobre la persona, sobre el partido, sobre algún hecho en particular, como en el caso de Anaya del lavado de dinero. Pues hay muchas variaciones, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Entonces, tú tienes que hacerlo de una manera muy estratégica para ver por dónde le puedes pegar. O sea, ya si te vas a aventar a hacer esto, pues tienes que tener mucho cuidado si vas a atacar o si vas a hacer un contraste, porque si no se te puede, como decía yo hace unos momentos, se te revierte o pierdes credibilidad o puede ser contraproducente, ¿no? Como ya ha habido algunos casos. ¿Podemos hablar de algunos casos donde justamente sale todo al revés? ¿Quieres hacer tu campaña del miedo y al final al que das miedo eres tú? Sí, mira, yo recuerdo una campaña para gobernador del Estado de México en donde
el PRD le tiraba durísimo a Peña Nieto, pero bueno, primero a Peña Nieto, que era el actual gobernador en aquel entonces, y después a Erubiel. Entonces, pues lo único que logró el PRD es que se incrementaran los votos, porque no lograron meter miedo a la gente, o no lograron convencerlos de que no era la verdadera opción, ¿no? Y no sé si recuerden que Erubiel arrasó, o sea, tuvo un altísimo porcentaje de los votos, o sea, fue un rotundo fracaso, ¿no? Y el candidato del PRD en aquel entonces, no recuerdo quién era, quedó muy por debajo, ¿no? de la satisfacción de los votantes, ¿no? Hay frases justamente que pertenecen a estas campañas negativas que se vuelven quizá hasta emblemas a lo largo de los años de lo que estas campañas representan. Por aquí nos envían, por supuesto, la tradicional Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Exacto, sí. Justamente una de estas campañas que más ha funcionado, o por lo menos de las que más se ha dado de qué hablar en los últimos años, y pues es un ejemplo muy interesante. ¿Cómo ves este ejemplo, Ramiro? Sí, bueno, parece ser que sí funcionó, no se puede comprobar así científicamente, porque no sé si recuerden que en aquel entonces AMLO cometió algunos otros errores políticos, ¿no? Pero independientemente de eso, pues parece ser que sí funcionó bastante. De hecho, es una campaña muy famosa. Hasta tesis doctorales de otros países claro. Hablan de esta campaña en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo, ya mi opinión muy personal y lo que yo viví y lo que yo le decía a mis alumnos en aquella época, cuando pues estaba toda la polémica de qué tan buena era la campaña, yo pienso que sí funcionó bastante. No creo que haya sido un factor determinante o el único, pero yo creo que sí ayudó muchísimo para que ganara Calderón, aunque haya sido por un estrechísimo margen. ¿Y qué es lo que pasa cuando en un país podemos ver que la política está plagada justamente de estas campañas negativas? ¿Qué le hace esto a los procesos políticos? A los procesos políticos, bueno, a la los gente, procesos electorales sobre todo. Sí, pues yo creo que confunde, a menos que esté muy bien hecho. Yo creo que puede llegar a meter miedo, puede llegar a meter mucha incertidumbre, pero pues también puede, si tú haces muy bien tu campaña planeadita, así muy bien compacta todo, no debes de tener problema, pero yo creo que sí crea, como decía yo hace unos momentos, ¿no? Sí puede llegar a ser contraproducente, sí puede pues hay un riesgo muy grande de que la gente se confunda. Entonces tienes que ser clarísimo en tu comunicación, ¿no? Para que no suceda esto. Ahorita yo creo que en estos momentos la gente todavía como acaban de despegar las campañas, yo creo que la gente todavía no sucede todo esto que estoy comentando, pero puede llegar a suceder. Sí, bueno, hemos evolucionado, si es correcta la palabra, políticamente, en el sentido de buscar la equidad en el manejo de spots, la equidad en los espacios en medios, la capacidad de los medios también de aceptar la capacidad de réplica mediante la exhibición de sus procedimientos éticos, de sus códigos de ética. Así es. Hay un llamado tanto de las universidades como de las organizaciones políticas a no descalificar, pero todavía están en la memoria varias cosas que son parte de lo peor que somos. Por ejemplo, la descalificación de Fox a la Bastida, diciéndole la vestida. Así ¿no? es, sí. Una cuestión totalmente homófoba, misógina, sí. Descalificatoria. Así es. Y otra parte que digamos la necedad como uno de los atributos de la personalidad, que es hoy. Exacto, ¿no? sí. Que son los temas que muchas veces pues la gente que a veces se aferra y hace las cosas, pues es la gente que a veces sale adelante, pero también es un emblema de la necedad. Estos elementos, ¿cómo tú qué perfilas en la personalidad de las campañas, de los candidatos, que son como, qué se prevé en esas figuras que serán como elementos que serán polémicos en los próximos meses? En los próximos días. Sí. Quedan 80 días. Exactamente, sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que sí, respecto a lo que me comentabas, sí está pésimamente mal hecho lo que hizo Fox, ¿no? Yo creo
que basándonos en esas experiencias, pues yo creo que los candidatos van a tener mucho cuidado. El mismo Andrés Manuel, yo creo que está teniendo mucho cuidado, a pesar de que es pues de repente exagera o se sale de contexto y todo, pero él mismo ha tenido mucho cuidado. Los otros dos candidatos, bueno, los otros ahora ya 4 candidatos, yo creo que van a tener ya están cuidando mucho eso. No han sido así ni discriminadores ni han atacado con palabras como en aquel entonces Vicente Fox. Yo creo que eso sí lo están cuidando mucho, porque como ustedes decían, hemos avanzado bastante y ya no es así el que irte con todo, ¿no?, sobre la persona, sino que pues sí tener muchísimo cuidado, ¿no? Irte más pianito, ¿no? Irte poco a poco, para no caer en este tipo de situaciones, ¿no? Como la vestida y ese tipo de cosas, ¿no? Ramiro, justamente por aquí nos están enviando algunos comentarios en redes sociales que son muy interesantes. Le mandamos un gran abrazo, por supuesto, al perro muchacho, conductor de Resistencia Modulada, la barra nocturna de Radio UNAM, que nos pregunta, ¿es correcto llamar campaña negra al ataque al adversario que es anónimo? ¿Y hasta qué punto están reguladas las estrategias de guerra no convencional o guerra sucia? Pensando justo en esta diferencia, está, a ver, campaña positiva, campaña negativa, y no es lo mismo que campaña sucia y que campaña negra. ¿Qué pasa con todo esto? Pues yo creo que se le debe de llamar campaña negativa, ¿no? Todo esto. Sí, a todo esto. Ya llamarle negra, sucia. ¿Ya pues, no? Ya, yo diría que ya no. De hecho, yo lo he escuchado muy poco, esto. Digo, yo no soy experto en política, soy experto en mercadotecnia, pero lo he escuchado muy poco, ¿no? Sí. Sí. Si nos diéramos la vuelta un poco a la mercadotecnia, justamente, para tratar de entrarle a este tema y luego quizá volver a transportarlo a la parte política, una de estas campañas negativas de la que se habló muchísimo en los últimos años, Ramiro, fue la campaña negativa en contra del azúcar, por ejemplo, y en cómo este tema de todo lo que le pasa a los niños en este país, y todo lo que es a las grasas y al azúcar, y son los grandes archivillanos de este planeta. Esto en relación a productos desde Coca-Cola hasta lo que te puedas imaginar. Así es. ¿Cómo funcionó esto, por ejemplo? Bueno, definitivamente sí afecta, ¿no? O sea, si tienes mucha difusión, si hay un alcance y una frecuencia pues considerable, pues sí llega a afectar, y si es muy repetitivo, pues también. Pero por otro lado, el consumidor es cada vez más inteligente, y él sabe, no le van a poner una pistola en la cabeza para que consuma azúcar, ¿no? En este ejemplo. Sí. Entonces él es lo suficientemente inteligente como para ya tomar sus propias decisiones, y díganle lo que le digan, él se va a mantener por ese lado, ¿no? Pero por el otro lado, como comentaba, sí, definitivamente sí influyen, ¿no? Son modas, ¿no? También hubo una época que estaba de moda, pues ha estado el aguacate y ha estado de moda, claro, muchísimas otras cosas. La fruta decían que era lo máximo y ahora dicen que ya no tanto, ¿no? Son la leche también. En Estados Unidos la siguen anunciando, la leche, llevan como 40 años anunciando la leche, ¿no? Y sí, y definitivamente sí influye, sí, pero por otro lado el consumidor es cada vez más inteligente por toda la información que tiene hoy en día, ¿no? Por toda esta información que se tiene, y uno de los ejemplos, quizá hablando en términos de mercadotecnia, más significativos para nuestro país, por ejemplo, en términos de campañas negativas, fue el que se le hizo a los cigarros. Te compras tu cajetilla y tienen al feto sangrante y el pulmón explotado, y ¿qué te tocó? Rata atropellada, rata con cáncer. Exacto, sí. A ver, y aún así, por aquí nos escribían, y aún así esas campañas no han funcionado y la gente no ha dejado de fumar, ¿o sí? ¿O realmente nos alejamos de las cosas con las que simpatizamos por este tipo de campañas? Exacto, o sea, el fumador no va a dejar de fumar aunque vea todo esto. Por ahí hay un estudio, no sé qué tan válido sea, que dice que inclusive hasta aumenta el consumo del cigarro cuando ven este tipo de cosas, ¿no? Pero no está comprobado. Pero pues yo creo que el fumador ya ni les hace caso, ¿no? Ya como que forman parte del paisaje. A lo mejor sí, a lo mejor de entrada te impacta, pero impacta más a los no fumadores que a los fumadores.
Ahí creo que entramos en un terreno interesante y es combinar estas, cómo el marketing comercial se puede aplicar a la política y cómo el político se puede aplicar al comercial. Es decir, hay una relación interesantísima. ¿Esto desde dónde se puede estudiar, Ramiro Martínez Gutiérrez? ¿Desde dónde? Bueno. Sí, ¿cómo podemos estudiar todos sí, estos fenómenos? está la base de lo que es mercadotecnia, están toda la teoría de lo que es la mercadotecnia, que se aplica a productos, servicios, pero también hay una mercadotecnia que se aplica a personas. Aquí entraría los personajes políticos, ¿no? Sí. Y un personaje, pues, le puedes aplicar, es un producto, digamos, le puedes aplicar promoción, publicidad, precio, ¿por qué no? ¿No? Entonces, sí puedes aplicar muy bien la mercadotecnia a una persona, ¿no? Y tan es así que la han aplicado y han tenido campañas muy exitosas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los temas que más más sensibles para la ciudadanía? Por ejemplo, uno de los temas son las esposas, los hijos, ¿no? Digamos que para muchas personas el que un candidato tenga a sus hijos en escuelas privadas en Estados Unidos, que tenga hábitos de consumo que lo distingan por una cuestión pues tal vez malinchista o xenófoba. Así es. Estos valores, ¿cómo los ves tú representados en esta campaña? Los tres candidatos punteros tienen esposa. Así La es. candidata independiente tiene esposo, ¿no? Sí. ¿Qué análisis se desprendería? ¿Qué Bueno, combinaciones? Sí, ¿Qué visión? Así es. Ellos han explotado, sobre todo Mid y Anaya, han explotado mucho lo de la familia. Y yo creo que sí, la familia es un valor muy fuerte aquí en México. No sé qué tanto les haya funcionado. López Obrador no tanto. De repente ahí se le ve con la esposa, ¿no? Pero no ha explotado mucho eso porque él, pues, no sé, él está concentrado. Son diferentes estrategias, ¿no? No es que una sea buena y la otra no. Yo creo que sí, la cuestión familiar es importante. Pero como volvemos a lo que he estado comentando, tiene que ser creíble, ¿no? Que te lo crean, que tiene que ser real, no sé, no que se vea que están actuando, ¿no? O que ensayaron lo que tenían que decir, pues un buen rato para que le saliera, o que se hicieron varias tomas hasta que le salió el comercial, ¿no? Tiene que ser súper espontáneo, súper real para que la gente se conecte con ellos, ¿no? Y es una estrategia a seguir. Puedes seguir otras estrategias, ¿no? Como la de López Obrador, que no toca mucho el tema familiar y pocas veces sale con la esposa, pero sí lo hace, ¿no? Es interesante, hay muchas posturas sobre esto que se está discutiendo y eso es justamente lo rico de este tipo de charlas, los muchos puntos de vista y todas las posturas. Mira, por aquí, Ramiro, ya nos estaban enviando, no es de sorprender, el video de Movimiento Naranja. Ajá, sí. Y justamente este jingle que bueno, uno puede, es más, puede uno no votar y aún así se va a una donde sea y sigue sonando esta canción pegajosa y espeluznante. Así es, pues es pegajosa, Así es pegajosa, sí la gente le ha llamado muchísimo la atención, pero yo en mi particular opinión creo que es uno de los casos en donde la gente se va más por la música, por lo chistoso del comercial, que realmente por el mensaje, que es lo que importa, ¿no? Yo no creo que haya sido muy impactante para el votante, o no creo que esté influyendo mucho para que el votante tome su decisión. Justo, bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar con estos procesos electorales y por supuesto cómo se mezclan todas estas estrategias en una elección tan importante como esta en este 2018. Ramiro Martínez Gutiérrez, ¿con qué reflexiones finales nos podemos quedar para esta conversación? Bueno, pues que los que nos dedicamos a la mercadotecnia, como en toda profesión, si somos éticos, si hacemos todo de acuerdo a las normas y todo, pues podemos salir adelante. El candidato que haga esto, que si se va a lanzar a hacer
campañas negativas, alguna campaña negativa, como ya más o menos se está esbozando, que lo haga que realmente sea inteligente, ¿no? Que no se vea desesperado y todo. Y si no, pues mejor no lanzarte y otorgar propuestas, que esa también es una estrategia muy 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 válida. Otorgar propuestas que realmente convenzan a los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho, Ramiro Martínez Gutiérrez, administrador de empresas egresado de la Ibero, justamente coordinador de la licenciatura en Mercadotecnia en la Ibero. Te mandamos un gran abrazo. No, hombre, igualmente, hasta luego, muchas gracias por conectarse. Gracias. Muchísimas a ustedes, gracias. Adiós. Vamos a escuchar de Nick Cave and the Bad Seeds, Abattoir Blues. Oye, y ahorita hablamos de Nick Cave. Sun is high up in the sky in my car, drifting down into the abattoir. You see what I see, dear? The air grows heavy, listen to your breath, entwined together in this culture of death. Do you see what I see, dear? Sliding over here, let me give you a squeeze to avert this unholy evolutionary trajectory. Can you hear what I hear, babe? Does it make you feel? Everything's dissolving, babe, just a code in the plane. The sky's on fire, the dead heaped across the lane. I went to bed last night in my Morocco got jammed. I woke up this morning with a frappuccino in my hand. Kissed you once, kissed you again. My heart it tumbled like stock exchange. Do you feel what I feel, dear? Mass extinction, darling, hypocrisy. These things are not good for me. Do you see what I see, dear? The line that God throws down to you and me makes it pleasing geometry. Shall we leave this place now, dear? Is there some way out of here? Wake with the sparrows in a hurry off to work. The need for validation, babe, gone completely berserk. I wanna be a Superman, but I turned such a jerk. I got the abattoir blues. I got the abattoir blues. I got the abattoir blues. Right down to my shoes. Primer movimiento.
Y estábamos platicando fuera del aire, queridísimo Miguel Ángel, justamente la razón por la que aparece Nick Cave en Primer Movimiento. No es nada más porque nos gusta, aunque sí nos gusta muchísimo Nick Cave en este programa. Hay que decir que el día de mañana, si no me equivoco, si es mañana, eso, ya acá de este lado muchos se van a ir para allá. Nick Cave and the Bad Seeds tiene una... A ver, es una presentación cinematográfica, no es como si los tuviéramos aquí. Justamente se grabó en octubre de 2017 en el Royal Arena de Copenhague, Distant Sky, este concierto de Nick Cave que justamente desde mi punto de vista es uno de los conciertos más entrañables. Esta última gira de Nick Cave a todo mundo dejó boquiabierto. Este disco era el Push the Sky Away, si no me equivoco, ya ese fue el último, más los últimos sencillos que fue sacando. ¿Cuántos años tiene? ¿Es Skeleton Tree? A ver, ahorita lo buscamos bien, porque Nick Cave además es un hombre que saca álbumes constantemente, nunca deja de trabajar. Y bueno, pues para los que quieran verlo el día de mañana y quieran acercarse al concierto Distant Sky, lo pueden hacer en Cinépolis. Justamente va a haber una serie de funciones. Visiten www.cinepolis.com. Usualmente no hacemos esta invitación a que se vayan a Cinépolis teniendo tantos espacios de disidencia cinematográfica como puede ser la misma universidad, los espacios también que tiene la Cineteca Nacional, pero esta es una función única y vale muchísimo la pena que se acerquen el día de mañana a ver los conciertos de Nick Cave. Y pues sí, por supuesto agradecer a Cinépolis, que constantemente toma estos conciertos underground y los trae a las grandes pantallas. Ya lo hizo también con Laibach, y además con Laibach aquí en México. ¿Cuántos fans tendrá Laibach? Un montón, al parecer, nada más que nadie lo sabe. Laibach ya lo hizo con los Rolling Stones, también lo hizo con Rammstein, ahora lo hace con Nick Cave. Y bueno, pues se agradece muchísimo que seguimos teniendo espacios donde el cine y la música pues se complementan de una manera tan interesante. Y esta serie que hizo de los Peaky Blinders con Red Right Hand. Qué música, ¿no? Red Right Hand primero se utilizó, y fíjate, ese sencillo, a ver si lo tenemos por ahí, nomás para disfrutar un poco de Nick Cave. Primero se utilizó como soundtrack de la película Scream de Wes Craven. Y era un homenaje que Wes Craven hacía a The Doors. No sé si recuerdas, querido Miguel Ángel, y si recuerdan los que están con nosotros haciendo comunidad, esta escena de los Lost Boys, de los muchachos perdidos, cuando van llegando, esta familia va llegando al pueblo y lo que se escucha es People Are Strange, ¿no? Entonces, Wes Craven, que es un gran admirador del cine de terror clásico y contemporáneo, o bueno, que lo fue, lo que hace es justamente este pasaje en el que dice, a ver, ¿cómo se vería esto en los años 80? O en los años 2000, o en los años 90, un poquito más adelante. Y cuando hace Scream, una de las primeras escenas es justamente el recorrido por la ciudad y es donde se escucha Red Right Hand. Qué buena rola. Es una gran canción. Cuando Nick Cave se presentó en el Arena, ¿fue en el Arena? A ver, que alguien me salve de mí misma. Fue en el Plaza Condesa y tuvo 2 fechas. Y bueno, yo creo que muchos recordarán, los que se fueron al concierto de Nick Cave, que él proyectaba su sombra de estos conciertos que no necesitan grandes producciones y que no necesitan nada de nada. Lo único que tenía era un reflector y proyectaba su sombra, o la sombra de sus manos, cuando cantaba Red Right Hand. Y el auditorio enloqueció, o por lo menos, ¿cómo no enloquecer cuando uno tiene el privilegio de escuchar a Nick Cave? Tendremos por ahí otra de Nick Cave que le podamos poner. Sí, la producción nos está planeando aquí una complacencia para nosotros que estamos aquí bajo las luces, pues calientes. Que nos toque estar aquí también disfrutando y que nos cuenten los que hacen comunidad con nosotros si es que les gusta Nick Cave y si es que les gusta también esta exploración del cine y de los conciertos. Hay muchos directores. Martin Scorsese, por ejemplo, se aventó a hacer este documental junto con los Rolling Stones, ¿no? Y a seguirlos en gira. No es el único que lo ha hecho, ya lo decíamos. Terry Richardson, el fotógrafo, se ha aventado tanto esta parte de imagen como de video con muchísimos artistas. Era el caso, por ejemplo, si nos vamos un poquito a lo pop, de Lady Gaga. Y que uno dirá, bueno, Lady Gaga, ¿qué? ¿No? Esta cosa como que ni al caso. Pero no, Terry Richardson retrató una parte completamente underground y alternativa de una persona que, pues, así como todos, tiene sus matices, el más pop y el más oscuro.
¿Quién más? Annie Leibovitz, que también la gira de los Rolling Stones también. Ahí está. Una larga gira. Bueno, es que los Rolling Stones, ahora sí que con quién no han estado, sí. Nuestros queridísimos Rolling Stones. Hay muchos más ejemplos y si quieren, por ejemplo, acercarse a crónicas que hablen de este tema, yo creo que sería delicioso leer a Parménides García Saldaña con esta crónica que hace si no me equivoco, es el concierto de Elvis Presley. Sí, es el concierto de Elvis en el cine, y que la gente enloquece y hay cohetes y avientan cosas y gritos. Esas son las experiencias que tendríamos que revivir. Sí, nos mandan un mensaje aquí a Twitter que dice que también Cinépolis puso a Justin Bieber. Bueno, nadie es perfecto, pero nosotros seguimos celebrando que justamente desde Australia hasta nuestro país puedan llegar todas estas alternativas gracias a Nick Cave. Así que vamos a escuchar un poquito de Red Right Hand. Es nada más para ti, Miguel Ángel. Sí. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Seems
You'll see him in your head on the TV screen. Hey, buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nos quedan todavía unos minutos para seguir platicando. Por allá nos escriben que si sí les gusta y que si no les gusta Nick Cave. Tenemos propuestas y le mandamos un inmenso abrazo a Roberto Coria, que como siempre nos invita a los eventos más macabros y a los alternativos. Y en este caso no será la excepción. Se antoja muchísimo lo que va a ocurrir justamente en Guatemala 18, Donceles 97, Centro Histórico de la Ciudad de México, en el Centro Cultural de España, donde va a ver, preparados todos, ahí les vamos a contar. Martes 24 de abril, en 2 semanas. No, ya es la próxima, faltan 15 días para que nos preguntemos si hay vida en martes. Frankenstein contra los zombies. Martes 24 de abril de las 18 a las 21:30 horas en el Centro Cultural de España en México. Vamos a hablar justamente de lo que ocurre con esta figura del bicentenario de Mary Shelley y también de la criatura. Para esta conversación van a participar Gabriela Frías Villegas, Roberto Coria y Carlos Martínez Rentería. Va a estar moderado por Laura García. Yo creo que va a ser una gran experiencia. Sí. Y no solo eso, se proyecta Frankenstein y va a estar musicalizada por Furia Kamikaze. Y yo quiero que alguien me corrija a ver si no estoy equivocándome de Furia Kamikaze, porque debe haber muchos furiosos. Pero hay un dúo sonorense que se llama Furia Kamikaze que se encarga justamente de hacer la musicalización de este tipo de películas, que es el mismo caso de lo que hizo Nine Rain con Que Viva México, o de lo que hizo Alex Otaola también en estos ciclos de cine donde tomaban estas películas clásicas, mexicanas o no, y las reinterpretaban de manera sonora. Y bueno, eso siempre es un agasajo. Creo que vale muchísimo el placer, merece el placer darse una vuelta al Centro Cultural España para preguntarnos si hay vida en martes. Sí. Me gusta además muchísimo ese juego de palabras. Y bueno, pues con Roberto Coria siempre vamos, así que a ver qué tal. Sí, ha sido muy interesante y tú has participado en muchas, Vicente Quirarte, muchos amigos que son que han puesto a recircular y a resignificar muchos de nuestros clásicos, desde Lovecraft hasta Edgar Allan Poe, Mary Shelley, que es necesario resignificarlos porque siguen siendo eternos, ¿no? Seguirán siendo eternos. No es fácil, yo creo, hablar a profundidad de estos autores porque tienen tantos matices y tienen tantas contradicciones. Afortunadamente. Qué bueno que tengamos un año más para hablar de Mary Shelley, qué bueno que tengamos un año más para hablar de todas las criaturas, no solamente de las que tenemos, digamos, más a la mano, como puede ser la criatura de Víctor Frankenstein, sino de muchas otras. Radio UNAM, por ejemplo, tiene mini producciones que se han encargado de difundir todo este criaturismo, y para ello vamos a escuchar Taxidermia de Colmillos y Garras. Están bajo la cama. Son esa sensación de que alguien te mira. Los ojos que brillan en la oscuridad. Criaturas de la noche, dueños de las pesadillas. Radio UNAM presenta Taxidermia de Colmillos y Garras. Sentado en una rama vieja, canta el sapo Cuartán. Su piel verde refleja la luz de la luna. El shuar y su esposa se acercan al árbol. ¿Qué es eso, mujer? ¿Ya viste? Ahí entre las hojas marchitas. Cuartán, Cuartán, a ver si me comes. No te burles de él. Puede que se convierta en un tigre.
Después de escuchar las burlas del shuar, la piel del sapo comenzó a estirarse. Sus pupilas se dilataron. Un par de garras enormes le salieron de los dedos y filosos colmillos poblaron su boca. Se convirtió en un felino gigante y se comió al hombre de una mordida. La mitad del cuerpo del shuar había desaparecido. Su mujer lloraba desconsolada. Pero al alba, la muchacha decidió matar a Cuartán. Llegó hasta el árbol donde lo encontró la noche anterior. Con un machete tumbó el árbol y encontró a un grotesco sapo con un estómago inmenso. La mujer cortó rápidamente la panza de Cuartán y los pedazos del shuar rodaron por los suelos. La venganza no le devolvió la vida al shuar, pero su mujer pudo contar que nunca es bueno imitar a Cuartán. A lo lejos, en el espeso bosque, se escuchó un nuevo y no se sabe si era un sapo o un tigre. Cuartán, sapo que se convierte en tigre, característico de las leyendas del pueblo shuar de Ecuador. Guión, Damaris Vera. Grabación, Rafael Alvarado. Voces, María Sandoval, Juan Stack, Margarita Castillo. Ambientación, Óscar Peralta. Primer movimiento. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya íbamos a hacer berrinche, pero ya no nos dio tiempo Sí. de hacer berrinche, así que solo nos queda despedirnos y agradecer a todos los que hacen posible esta transmisión, tanto en radio como en TV UNAM. Gracias, producción, ingenieros en cabina, redes sociales, coordinación de invitados, servicio social, cámaras, bueno, a todo mundo que siempre están con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a querido todos. Miguel Ángel Quemain. Gracias, Luisa Iglesias. Gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Adiós. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.